Está bueno. Qué buen agua. Oiga, sí está bueno el agua. Rodrigo, ¿qué tal si hoy hablamos de un tema diferente? A temas diferentes, así, carta astrológica de Jorge Luis Borges. No. Yo estaba pensando algo un poquito más contemporáneo, no tan borgiano. Hablemos, no sé, de agua. Agua, algo así como ríos. ¡Ajá! Sí, ríos, gentes. Eso, pueblos. Hablemos de eso, ríos, claro, pueblos. sí, eso estaba pensando, claro, pueblos, sí. Pueblos, ríos, sí, claro. Pero no, también tenemos que hablar de ciencia ficción. Pues pueblos estereoscópicos. No, Rodrigo. ¿Qué tal una ficción que no sea desde acá, que venga de otro lugar, que esté conectada? Bueno, sí, porque hablar así como robots, máquinas, No. o sea, siempre lo mismo. Y además que sea latinoamericano. A mí me encanta lo latinoamericano, pueblos, agua latinoamericana. Claro que sin meternos en ciberchamanismos. Bueno, sí, hablamos de algo bonito. Sí. Que sea lindo. Sí. Bueno, ¿sabe qué? Amigas y amigos de Estereoscopio, vamos a hablar de Claudia Boaf y su trilogía del agua. ¿Qué le parece? Perfecto. Salud por Salud por eso. Sabía el agua. Hola y salud. Amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Salud. Y yo soy Daniel. ¡Salud! Salud. Hoy queremos recomendarles una autora argentina que nos gusta mucho en Estereoscopio y que a lo mejor ustedes no conocen, pero queremos recomendarlo. Se trata de Claudia Boaf. Claudia Boaf nació en Buenos Aires en 1960. Ella es escritora, profesora y astróloga. Astróloga, eso es importante realmente. Es una autora argentina bien interesante, fundó y dirigió la Escuela de Astrología Casa 11, además ha sido docente en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina y ha dado muchos talleres muy interesantes de ciencia ficción. ¿Y talleres de escritura? Claro, también talleres de escritura que han sido legendarios y además de eso es una apasionada de la astrología y ha investigado la relación de los astros con artistas y escritores tipo como Jules Solar y Jorge Luis Borges y sobre eso sacó un libro hace poco. Y además ha colaborado en varias revistas nacionales e internacionales, incluyendo la revista Carapachay, la revista La Balandra, Caburé, la revista Próxima de ciencia ficción, Raganor, la revista Penúltima y la revista E. También ha participado en varias antologías como Antología Abordajes Literarios de 2020 y la Antología del New Weird, Paisajes Experimentales también del 2020. Sí, que es de Indómita Luz, que es una muy buena editorial argentina. No solamente trabaja escritos de ficción, sino que también escribe sobre temas feministas y socioambientales, que es como las dos cosas que ella más le interesa. Claudia Boaf colabora con un blog español sobre literatura argentina y esto es muy importante, forma parte de un movimiento que es #escritoras no hay cultura sin mundo, que ahorita vamos a hablar de eso. Actualmente está residiendo en Tigre, provincia de Buenos Aires, y justamente ha elegido este lugar por la presencia de la naturaleza, especialmente por el río, por el delta del Tigre, que se convierte en la protagonista de su escritura. Su trabajo en ficción ha ganado mucho reconocimiento y es que acá podemos destacar las novelas Medio Grado de Libertad 2003, Pichonas del 2014, El Rey del Agua del 2016 y El Ojo y la Flor de 2019. Y hoy vamos a hablar un poco de estas últimas, que es la trilogía del agua, que es bien interesante, a ver si les podemos antojar de leerlas. Salud de agüita. Salud, agüita. Sí, filtro. Salud, amigos de Estereoscopio. Vamos a hablar un poquito de Claudia Boaf, que quizá no es una autora muy reconocida aquí en Colombia, en donde estamos, porque sus libros que han salido por Alfaguara no se han publicado dentro de Colombia, pero en Argentina es muy reconocida, digamos, las personas que han hablado sobre su literatura son muy importantes y están en unos espacios muy importantes, pero lo más interesante de esto es que ella escribe ciencia ficción en Argentina y está hablando sobre el paisaje que ella vive, que es el paisaje del delta del Tigre. El delta del Tigre es un paisaje muy particular sobre el que se ha hecho mucha literatura en Argentina, básicamente porque son estos ríos que se están metiendo en donde empieza en toda esta serie del Tigre y que ha tenido una serie de pequeñas islas. Eso ha dado como lugar a... No, es que es un terreno pantanoso. Es pantanoso, entonces hay unas islas, hay unos ríos, se puede atravesar por lanchas y todo eso ha dado un... Si esto fuera de Estados Unidos, habría vampiros. Y lagartos. Y habría lagartos. Sí, seguramente. Entonces, lo que más me interesa, una de las cosas que me interesa de la escritura de Claudia Boaf, que me interesaría hablar, es justamente cómo ese paisaje del delta del Tigre se convierte en un paisaje central en la literatura, en su literatura de ciencia ficción. Es algo que su merced alguna vez me dijo a mí hace muchos años. Usted me colocó la mano en el hombro y me dijo:
Daniel, escribe desde donde estás, ¿sí? Si estás en Fusa, escribe desde Fusa. Si Sí. estás en Soacha, escribe desde Soacha. Sí. Y esto es algo que esta señora lo hace, pero muy bien. Sí. O sea, realmente hay, no solamente es el punto de vista de ella, sino que también hay una apropiación de las costumbres, de las tradiciones, Total. de una manera muy natural. Y no son costumbres folclóricas, no, simplemente es gente que vive en un lugar y pues no son Claro. precisamente gente pobre. No, pero además hay algo bien interesante que me parece justamente del paisaje, que aparece en Claudia Boaf, pero en otros escritores, y es que en el caso de la literatura argentina en particular, el Delta ha sido un lugar especial para hablar de literatura fantástica. Cuando hablamos de fantástica hablamos de terror, ciencia ficción, fantasía, etcétera, porque es un lugar que siempre ha traído como el misterio, las visiones de las posibilidades en donde hay vampiros, etcétera. Incluso uno de los grandes autores argentinos de ciencia ficción, que murió hace muy poco, es decir, murió en este año 2023, hace 3 semanas, que se llama Marcelo Cohen, que en serio lamentamos muchísimo su muerte, escribe su libro en un lugar que él inventa y que se llama el Delta Panorámico. Y es bien interesante cómo el Delta funciona también como un lugar recurrente dentro de la ciencia ficción. Valdría preguntarse por qué esos lugares se convierten en espacios referenciales para géneros literarios como la ciencia ficción. Porque no solamente es el lugar donde el agua fluye, sino que ese fluir implica la existencia de una naturaleza que, seamos honestos, no es la misma que está en el resto de los otros lugares. O sea, uno no es que quiera ser gótico en la vida, pero el humedal, el pantano, Claro, tienen unas plantas y tienen unas criaturas que no son precisamente el árbol grande y el mamífero cuadrúpedo que conocemos. exacto. Y sobre todo porque conllevan otro tipo de construcción de lo tecnológico. Es decir, a mí me parece que nosotros, estando en la ciudad, etcétera, nosotros tenemos ciertos conceptos de lo tecnológico, de los avances científicos, etcétera, que tienen mucho que ver, no sé, con computadores y teléfonos y demás, pero en un espacio que, digamos, tiene cierto tipo de reminiscencias de lo salvaje o cierto tipo de reminiscencias de lo primitivo, digámoslo así, en el punto en el que lo pantanoso, etcétera, es algo que en una idea muy colonial, podríamos decirlo, hay que conquistar, Sí. hay que ordenar, hay que civilizar. Entonces la llegada de la tecnología produce también un choque que quizá no es el choque de nosotros diciendo, oh, qué bien, la tecnología, tenemos wifi, internet, sino, miércoles, aquí todavía se está jugando una pelea fuerte entre esa dupla clásica de la literatura latinoamericana que es civilización y barbarie, sí, en donde la tecnología entra y modifica el paisaje. Y es como esos paisajes que todavía tienen como esa idea de la lucha entre civilización y barbarie están siendo modificados en la actualidad con la tecnología. Que es una tecnología que llega, es una tecnología extranjera, es una tecnología que no pertenece a lo latinoamericano, y esto es algo que está presente en toda la obra de Claudia Boaf. Sí. En todos lados está puesto esta idea de que la tecnología, de que la ciencia ficción como género y la tecnología nuestra no es realmente como un desarrollo natural, sino como una parte de nuestra actividad, claro, como colonia. Exacto. Y en esa parte de la colonia, obviamente estamos ubicando esta ciencia ficción en la actualidad, tiene mucho que ver la idea del extractivismo. Y esa idea del extractivismo obviamente coincide y dialoga con todo lo que tiene que ver con la ecología, o lo que actualmente en un mote muy nice se ha llamado la cli-fi, ¿no? Sí. Que es como la ciencia ficción climática, que no es que sea necesariamente nueva, pero que sí en la actualidad ha tenido una serie de repensarse, rehacerse y reconstituir la cli-fi. Y si nosotros creemos en esta cli-fi, Orson Welles es su principal exponente. Digo, H.G. Wells. H.G. Wells es su principal exponente. Claro, o sea, es que eso existió desde hace mucho tiempo, pero ahorita se está repensando desde otros lugares, y yo creo que el libro de Claudia Boaf, como un ejemplo de esta ciencia ficción climática, podría pensarse muy bien, porque esa tecnología, etcétera, como extractivismo, nos pone a pensar desde el lugar de latinoamericanos cómo nos está afectando la tecnología, la ciencia, etcétera, etcétera, en un modelo que ha sido extractivista. Que además tiene que ver con la posición latinoamericana en el mundo. O sea, no es solamente lo que le pasa a su pequeña región, sino es cómo esta pequeña región puede servir de símil de lo que es toda Latinoamérica. O sea, porque sí hay claramente una proyección, hay un mapeo. Claro, pero simplemente para contarles muy general, porque hemos hablado de muchas cosas en general, trata algo el más, libro? sí, exacto. Es como estos manes hacen como si ya no lo hubiera leído yo. Entonces, ¿de qué trata el libro? Sobre todo,
cuál es el mundo en el que se está creando y tiene que ver con la gran problemática del agua dulce. En Argentina está el Río de la Plata, obviamente el delta del Tigre, y hay un punto en donde se unen el agua dulce del Río de la Plata, del delta del Tigre, con el agua del mar. Entonces hay como una especie de diálogos bien particulares entre el agua dulce y el agua salada, que es el agua potable y bebible y el agua no bebible. ¿Qué es lo... Salud. ¿Qué es lo que sucede? En los libros de Claudia Boaf, a través de una serie de políticas de extracción y de cambio y de modificación del ambiente y del paisaje, lo que se está haciendo es agotando o apropiando también la posibilidad del acceso al agua dulce. ¿Sí? Hay 2 hermanas. Bueno, sí, ese es el mundo, ¿sí? Sí. Perdón, es que yo no quiero como contar la historia, sino el mundo. Entonces, el asunto tiene que ver justamente con cómo en este mundo en el cual se extrae el agua dulce y se hacen ciertas transformaciones del paisaje, hay personas que se enfrentan a esos nuevos paisajes extractivistas, profundamente capitalistas y profundamente de extracción privada de los recursos naturales, más latinoamericano no puede ser, y crean como una especie de distopía en la que hay personas que tienen tierra, hay personas que tienen que moverse porque ya no tienen agua, entonces tienen que ir a los lugares donde el agua aún está, y hay personas que son como los parias, que los llaman los pies de barro, que son personas que todo el tiempo se están moviendo y que casi que no pueden, casi que no tienen lugar. Entonces es bien interesante esto porque no solamente está planteando cuáles son las cosas que tienen que ver con el extractivismo de los recursos naturales, en este caso el agua dulce, sino cómo todo esto causa cosas de migración, ¿no? O sea, como muy de Octavia Butler, porque uno termina hablando de Octavia Butler siempre. Muy Octavia Butler tiene que ver con cómo estos países también causan todas estas series de migraciones y cómo las migraciones, en este caso por cuestiones climáticas, están transformando el paisaje, lo social, las formas de poder que se instauran sobre el otro. Climatoeconómicas. Climatoeconómicas. No son solo climáticas, sino que es lo más chévere es que tiene... son libros muy complejos. Sí. Y entonces lo climático no está solo. Lo climático no aparece en el aire. Hay una cuestión afectiva, hay una cuestión económica, sí. Hay una cuestión antropológica y obviamente también está la cuestión anticipatoria. Claro. Y eso es lo lindo de la ciencia ficción, que permite meter en este espacio, en este paisaje, todo ese montón de cosas, pero una más que me parece muy importante, y es que Claudia Boaf es una escritora. Y lo que apunta, de cierta manera, en todos sus personajes, por ejemplo, los personajes principales de El Ojo y la Flor son 2 hermanas, ¿sí? Y estas 2 hermanas no solamente tienen que estar en medio de este mundo, que tiene que estar en un mundo ecológico, de extracción, de distopías, etcétera, sino que, y allá lo evidencia, están bajo una estructura netamente patriarcal. Por lo tanto, demuestra de cierta manera, siendo una especie de paralelo, cómo esas estructuras patriarcales sociales sobre la mujer también son exactamente las mismas que se están sufriendo sobre el ambiente y sobre el paisaje y sobre la extracción de recursos. Por lo tanto, yo propondría que esta lectura o que estos textos, estas novelas, son novelas profundamente ecofeministas. Sí. Entendiendo, obviamente, que eso no significa que tenga una lectura ideológicamente simple. No es que, o sea, ni se vayan a imaginar que el decir ecofeminista es porque el libro de alguna manera intenta ser adoctrinante o panfletario o hay consignas, o sea, no, o sea, sí hay que trabajarlo y no está en la primera capa. No. Sí, uno entiende el mundo en el que le están leyendo y estoy seguro que cuando ustedes lo estén leyendo, sobre todo como al principio, van a empezar a decir como, pero Rodrigo, que esto era ecofeminismo, pero sí, pero yo no veo que estén matando extraterrestres como en el libro de Lewin. ¿Por qué acá? Exacto. Sí, o sea, ¿por qué no talan todo el bosque? ¿Por qué? Sí. ¿Dónde está el hombre malvado que viene a quemar y a destruir? Tal cual. Porque es que el asunto tiene que ver con la estructura. O sea, como que lo que evidencia es justamente que... y aquí otra vez decimos, ojalá estuviera aquí con nosotros una mujer hablando, me siento un poco mal por eso. Estereoscopio, el canal donde 2 hombres hablan de ecofeminismo. Perdón, pero es que además es un tema que me está interesando mucho leer, saber, conocer. Y entonces el texto de Claudia Boaf de cierta manera lo que evidencia son ese tipo de estructuras en donde la estructura del extractivismo natural es la misma estructura del extractivismo social que se ha tenido sobre la mujer. Entonces, cuando se encuentran en una crisis ecológica, digamos, esos paralelos que existen entre el extractivismo social de la mujer y el extractivismo de los recursos de lo ecológico, como que coinciden tenebrosamente, y todo esto se habla desde la ciencia ficción, ¿no? Que es como, pero, y
es que me emociona, porque en serio me parece que todo bien. hay una cosa que yo quisiera decir como extra y me parece muy interesante. Si les gusta también, leanse el libro de Gabriela. Es muy ciencia ficción, eco-cli-fi, pero con rocas y cristales, mejor dicho. También, ojalá hablemos de este, está chévere. Sí. Ya me lo leí. Ojalá volvamos a entrevistar a Gabriela para Ojalá. hablar de este libro. Oiga, sí deberíamos, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es otra recomendación dentro de la recomendación. Pero, perdón, salud, agua. Agüita, salud. Si no tenemos agua dulce que tomar, toseremos. Será un futuro con tos. Estamos en una emergencia ecológica en Bogotá. Por el aire. Por el aire, estamos todos enfermitos. Las personas que son de Bogotá andamos todos malucos. Sí, ahorita todo lo que está haciendo de justicia es bien interesante. Bueno, mejor dicho, después hablamos. Sí. Hay algo interesante también, otra cosa además de Claudia Boaf, y es que todo esto de la ciencia ficción y el delta, etcétera, etcétera, no es algo que simplemente está en sus libros y como que, ay, no, yo estoy aquí viviendo y tal, sino que ella está liderando, es una de las personas que está liderando un movimiento muy fuerte para que se cambien las leyes sobre lo que está ocurriendo actualmente en el delta del Tigre, que tiene que ver con unos extraños incendios que están ocurriendo, rarísimos, justo en los lugares donde después llegan a comprar la tierra para construir barrios de clase alta. ¿Sí? Pero los incendios son rarísimos. Nadie sabe cómo inician, pero sí saben que después se hacen barrios extraños. Entonces, el asunto es que ella, siendo del Delta del Tigre todo el tiempo, está liderando una serie de movimientos sobre el cuidado del tigre, etcétera, etcétera, para cambiar las leyes. Y aquí es algo bien interesante que me parece chévere ponerlo como en la mesa, y tiene que ver con cómo estos autores de ciencia ficción no solamente están siendo extractivistas del tema ecológico, sino que personas como Claudia Boaf efectivamente tienen una participación activa dentro del mundo, y cómo la ciencia ficción no solamente es un tema político porque habla de política, sino porque incide política, o sea, tiene el poder de incidir políticamente en el mundo. Y esto me parece fenomenal, que lo muestra Claudia, pero que lo tienen muchos otros autores y que le da como otro estatus de cierta manera, y otras cosas y otras formas de pensar activas y que hacen algo dentro del mundo, ¿no? No, es porque han convertido el espacio literario en una caja de arena en la que van practicando, van ensayando los discursos, las formas de aproximación. Escribir es pensar cómo modificar el mundo. Meterse políticamente en el mundo es algo que se empieza desde la escritura, y creo que Claudia Boaf es uno de los autoras que nos muestra esto claramente. Sí, y en América Latina eso está siendo muy importante, porque hay que ver no solamente, por ejemplo, en el libro de Gabriela, que les mostramos ahorita, que tiene que ver un poco como con también la extracción de rocas y minerales en México, sobre todo en la península de Yucatán. Claudia Boaf en el Delta del Tigre, lo que también estuvo haciendo Fernanda Trías en Mugre Rosa, lo que hizo Samantha Schweblin, por ejemplo, con la aparición de los agrotóxicos en los campos argentinos de soya. Y hay una cosa ahí que me parece interesante, que todas estas autoras justamente están hablando desde esta visión estructural ecofeminista y utilizando la ciencia ficción para hacerla, y desde acá, desde Latinoamérica. Sí. Bueno, no es solo que se está escribiendo en Latinoamérica, sino que se escribe desde Latinoamérica. El punto de vista es de acá. Y eso los hace únicos. Ya nosotros podríamos, la gente dice, ay, sí, eso ya lo hizo, no sé, Frank Herbert con Duna, cuando hizo todos sus estudios ecológicos para escribir Duna. Pero hay algo ahí, y es que las mujeres y esta visión... Igual Duna acaba en una occidentalización del planeta. Sí, también. Ah, sí, es un desierto, no nos gustan los desiertos, tapices o arbolitos. Sí. Hey. Pues sí, valiente Dios emperador que se tiró el desierto. Ya les dañó la película, la tercera parte. Bueno, el asunto es, pero que es muy interesante. Muy interesante que se esté haciendo eso. Sí. Y verlo desde esas estructuras ecofeministas de la ciencia ficción latinoamericana. Me parece que hay algo ahí que está germinando y explotando y haciéndose de manera muy poderosa. Y en lo personal creo que la trilogía de Claudia Boaf es la que es. Es la que es. Un gran ejemplo. Recomendación. Y salud, porque todavía tenemos agüita dulce. Salud. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y que les haya llamado la atención Claudia Boaf como autora. Y si quieren apoyar un canal que 100% apoya la ingesta del agua dulce y la hidratación, por favor suscríbanse, den la campanita, estén como muy pendientes de todo lo que estamos haciendo. Y pues no olviden seguirnos en redes sociales, estamos canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y queremos saludar a las personas que nos saludan y nos comentan, que es Alex Medianoche, Noctámbulo, Nicolás Colucci,
Juan Ramón Vera Rodríguez, Juan Ramón. Samantha Luis, ¡Hola, hola, Samantha! Luis, ¿Qué más? Rocío Drago, Giselle Bogoya Guiñón, Monsi, Samuel Barón y Sergio Amaya. Y muchísimas gracias. Y ahora vamos a estar también en Spotify. Y salud. Salud. Tomen mucha agüita e hidrátense. Y lean a Claudia Boa.